television is more popular than Jesus, I might have got away with it. Oscar Wilde, Luis Buñuel, Mozart, Federico García Lorca, Marx, Pedro Infante, Tarantino, Alejandro Jodorowsky, Jimi Hendrix, Hugo Argüelles, John Lennon, María Félix, Stanley Kubrick, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Agustín Lara, Beethoven, Eduardo Galeano, Jim Morrison, Maradona, Gabriel Figueroa, José Revueltas, el tío Shoppy, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron bigger than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras, esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinca. Esto es Bigger Than Jesus, una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. Hola, ¿cómo están? Vamos a inaugurar este Bigger Than Jesus. Este Bigger Than Jesus donado a los temas que nos estaban solicitando desde hace mucho nuestros radioescuchas y que a nosotros también nos apasiona, que es la película de The Warriors. The Warriors, que, bueno, nos van a hacer el favor de comentarla Óscar Cortés, Daniel Arellano y Josué Yud. Ya no les pido que se presenten porque se han presentado millones de veces, millones. Ya sé que están hartos de sus voces, pero de todas maneras vamos a hablar de Warriors. ¿Por dónde empezamos de Warriors, Daniel? ¿Qué es lo que más te gusta? Al punto, ¿no? Directo al punto. Pues la verdad es que habría que empezar diciendo que en Hispanoamérica le pusieron Los Amos de la Noche, ¿no? Hablando de malas traducciones, ¿no? Sí. Pues la verdad, yo es una película que me recomendó un tipo que me acuerdo perfectamente bien. Nosotros lo conocemos aquí como el señor P. Me la recomendó él porque hay un videojuego de The Warriors que salió hace algunos años. Y yo me acuerdo que lo jugué alguna vez, pero no tenía ni idea de lo que se trataba, ¿no? Porque estaba en inglés, yo no sabía hablar inglés y bueno. Entonces veo la película y se me hace que tiene como que mucha onda de los barrios bajos del Bronx de Nueva York, o sea, esas cosas que luego a mí me gustan. Y sobre todo, o sea, lo relacioné directamente, dije, esto seguramente lo vio Quentin Tarantino, ¿no? Y sí, ya después, cuando nos vayamos al análisis, vamos a ver que hay algunas escenas que Quentin Tarantino agarra para poner, por ejemplo, en Pulp Fiction, ¿no? Para poner, por ejemplo, en Jackie Brown, que es creo que la menos conocida de Quentin Tarantino. Pero tiene toda esta onda de es una lucha de clases dentro de las clases sociales, ¿no? Ahorita vamos a ver qué onda, ¿no? A mí me gusta mucho The Warriors. Perfecto. Oscar. Sí, yo para comentar que es una película que me tocó ver cuando se estrenó en 1979, 80 más o menos, que estrenó aquí en México. Fue un gran escándalo en México. Yo recuerdo que la vi en un cine que ya no existe, que se llama el Cine Ciudadela. Ahí es donde me tocó verla con mis amigos. Y pues fue muy impactante la primera vez que la vimos, ¿no? Sobre todo porque eso va a desembocar después en la Ciudad de México en todos los grupos de chavos que se van a formar allá en la parte de Santa Fe y que después aparecen los Panchitos y todo esto en los años 80. Y que la gran influencia es esta película. Es esta película de los grupos urbanos, de las tribus, en la idea de buscar esa manera de identidad. Control de territorio. Control de territorio. Y sobre todo hay una parte que ahora que la vi nuevamente y que no había tomado en cuenta, es la importancia que tiene la palabra. Es decir, el territorio se marca, por donde pasas, la palabra tiene que quedar. Y entonces con la palabra vas diciendo, aquí estuve. Y además la manera en cómo se establecen las relaciones entre los grupos. Bueno, pero ya platicaremos de la película. Lo que quiero comentarles para finalizar este primer bloque es esta idea de qué pasó en México durante esos años cuando la película apareció.
La película fue un escándalo, incluso recuerdo muy bien que fue censurada, en algunos lugares dijeron que la habían de quitar porque estaba mal influenciando a la juventud mexicana. Eran los años todavía López Portillistas. Y la verdad, ideas de apología del crimen, ¿no? Exacto, sí. O sea, no pasen esas películas. Es muy clara la escena en la que dice: los policías son 20,000, nosotros somos 60,000, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? En esa idea de que somos más. Y con lo que acabas de decir, Daniel, me llama mucho la atención también, que es una idea hasta muy comunista, de vamos a tomar el poder y vamos a acabar con las fuerzas que nos reprimen y bla, pero ya ahorita le entraremos. Sí. Pues literalmente yo he de decir que sí, no conocí esta película, o sea, de por sí ahí debía haber escuchado algún comentario. Y ya después, cuando lleguemos también al análisis, vamos a hablar de esa escena. Yo ya después del final caí en 20 de qué película era, porque siempre salen las 10 mejores escenas improvisadas de todo el cine. Claro. Entonces, y pues aparecía, ¿no? Y ya hasta en ese momento como que caí en el 20, pero... Y literalmente la vi apenas el día de ayer. Y igual que tú, Javier, yo creo que lo que me pregunté fue como de ¿por qué no? O sea, ¿por qué esto es un clásico, no? Exacto. O sea, como que yo verla con los ojos de esta época es como de... O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿qué, al final de todo, ¿qué es esto, no? O sea, porque la terminé de ver y me dije... Esto es Amor sin barreras, sin el musical y con más violencia, ¿no? O sea, es como de... O sea, pues al final, ¿qué es lo que tiene esta película que la catapultó y que está considerada como una película de culto, ¿no? O sea, yo creo que también podríamos discutir, ¿no? Un poco de eso, porque lo veo con esa... donde la escena que más me sacó de onda, decirle, lo tengo que decir de una vez, es la pelea del baño. Demasiado sobreactuada se me hizo, fue como de demonios, o sea, ¿qué estoy viendo, no? O sea, como que la historia la entendía las referencias, entendía incluso, como bien decía Dani, homenajes posteriores, entendía, o sea, muchas cosas, o sea, como que entiendes la importancia que tuvo esta película para la historia del cine, pero como que uno así agarra y dice, ¿por qué? Exacto, yo ahí diría... Porque yo estaba reviéndola ayer, yo llegué a ella años atrás, ¿no? Con un amigo, igual que Daniel, un amigo súper extraño, que son de esas personas memorables en tu vida, de alguna manera, sea para bien, sea para mal. Pero The Warriors, en el momento que la vi, y la vi en inglés afortunadamente, ay, sí, bendito, yo dije, por favor, véanla en inglés. Yo dije, órale, qué padre. La reveo ayer y digo... Híjole, yo también la reví en español y me quedé de no, que cómo pierde la película, pero además, y hay que empezar a resaltar puntos importantes para defender, en el sentido de, el final es completamente predecible, la historia es predeciblísima, así, a más no poder. Ahora, es que se puede resumir de la siguiente forma: tienen que llegar del punto A al punto B. Así de sencillo, se acaba. Entonces, ¿qué realmente hace valioso a The Warriors? ¿Por qué The Warriors es bigger than Jesus? Vamos a empezar a desenterrar las virtudes que tiene esta película. A mí me parece que una de las virtudes que tiene es que no la podemos leer sin su contexto. Es decir, es una película de finales de los años 70 y me parece que lo que hace es hablar desde otro punto de vista de temas que no se habían hecho. O sea, Josué decía hace rato que puede ser Amor sin barreras, sí, pero no. Sobre todo porque aquí en Amor sin barreras son los grupos latinos, ¿no? Aquí son, o sea, todos los grupos que pueden caber, ¿no? Y además, cada lugar de Nueva York tiene su espacio. De eso no se había hablado. Pero hay que decir que la ablandaron un poco. Sí. Porque en el guión original y en la novela original, todos estos grupos son grupos afroamericanos, ¿no? Y entonces aquí ya hacen una mezcla en donde no nada más son afroamericanos, también son caucásicos, latinos, güeritos, sí, claro, ¿no? intentan. Y además están las mujeres. Y las mujeres, las lacys, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esa forma de suavizarla, pues también
respondía a un contexto, ¿no? A que a lo mejor la gente no estaba preparada para ver esto. De acuerdo, ¿no? Sí, y yo totalmente. coincido totalmente con ustedes. La película está llena de clichés. Sí. O sea, hay cantidad de clichés donde tú dices, es que esto, pero en su momento nos emocionó. O sea, yo les juro que el cine se abarrotaba. Sí, claro. Y en realidad sí influenció. O sea, la gente comenzó a formar sus grupitos y a vestirse de ciertas maneras. Fue una película que impactó duro en los años 80 en México, ¿no? Sí, también decir que pues normalmente las películas de acción eran así, predecibles, ¿no? Tú ves El Exterminador y dices, no se va a morir John Connor, ¿no? O ves Rambo y pues no van a matar al protagonista, No, evidentemente iba a ocurrir algo así. Es el boom, ¿no? Ajá. Es el momento de las películas de acción. Exacto. Tango y Cash, Ajá. Arma Mortal, todas estas, Entonces, ¿no? ¿cómo dices algo diferente con esa estructura? Entonces, de ahí empezamos a rascar, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir y atacando, bueno, no atacando, pero sí, al primer punto de la escena del baño, de la pelea del baño, son actores que no se conocían. No se conocían. No, agarra pura persona que no es estrella, que no es nadie, y a ver, ponlos a hacer algo. Pues es como si nos pusieran a nosotros 4 a actuar una pelea en un baño. Yo creo que también hablando de presupuestos y en ese sentido, hay temas de dónde tocar, ¿no? No eran las personas más virtuosas que pudieron haber elegido en el cast, pero al final funciona. O sea, estás diciendo que la pudo haber hecho mejor Sergio Goyri. Por supuesto. Las escenas del baño. Sí, claro, sí. Ah, ya. Sí, pues bola de indios ellos, ¿no? No. Lo dices, No lo digo en serio, ¿eh? lo dices por sus chalecos, ¿no? Y su vestimenta, ¿no? Indios americanos. Indios americanos diciendo sí señor, no señor. Sí. Eso por una parte. 2, como bien decían ustedes, y está muy bien rescatar eso, que no se había hablado de eso, ¿no? De cómo marcas tu territorio. Y la verdad, tanto por vestimenta como por costumbres, como por formas de hablar, la firma de cada uno de estos grupos es una identidad. Y si pasa a otro grupo hay que destrozarlo, ¿no? Cualquier cosa que sea ajena a esa identidad tiene que ser borrada. Nosotros somos esa identidad. Además, es la noche de la tregua, ¿no? La tregua. O sea, se juntaron todos en el parque. Sí, vamos a decir las cosas que son inverosímiles, ¿no? Sí. A ver, o sea, la película creo que se sostiene, pero hay cosas inverosímiles. Sí, primera, yo digo, a ver, el güey que habla, ¿cómo se llama? Cyrus. El primer güey que habla, a ver, tiene un chingo de gente allí. Y yo estoy seguro que el último güey que estaba hasta el final no estaba escuchando lo que estaba diciendo, ¿no? Empezamos desde antes, Sí. o sea, se supone que la convocatoria era a través de rumores que se fueron dando, ¿no? Hoy vamos a reunirnos hasta el día, ¿no? Sí. ¿Cómo la policía no se enteró? Sí, ¿no? claro. Fíjate, ahí hay otra. ¿no? Sí, tres. Dile, Todo Javier. ese gentío, nadie ve quién emite el disparo. Ah, exacto. Ajá, ¿no? ajá. Es que es como uno de los más pesados. Te quedas de... ¿What? Sí, ¿No? sí. Es una cosa... Sí, pero además el cineasta creo que comete un error cuando empieza a pasar la pistola de mano en mano Sí. y que ya sabes lo que va a suceder. Sí, claro. O sea, es totalmente predecible, ¿no? Sí, es Ajá. muy predecible. El romance, ¿no? El romance. No te crees que te enamores en una noche de ellos, ¿no? Es Ajá. así como, ay, no sé. O sea, pero puede ser bien cabrón, bien violento. Te madreaste a todos y le das una flor. Exacto. Ajá. Sí. ¿No? Y aparte porque no le gusta tirar las cosas. No, ándale, hay que aprovecharlo, Sí, a ver, ¿qué otra cosa les parece inverosímil? Ay, que se encuentren, ¿no? O sea, yo creo que... Cuando... O sea, es súper inverosímil que de pronto se separan y pum, pum. Ujú. En Ya una están ciudad juntos, tan grande, ajá. ¿no? Ajá, es como y pum. O sea, de la nada, o sea, como que de pronto sí, nos vamos a ver en este punto, tú dices, órale, va. Pero es de una escena de lo más inverosímil, como están persiguiendo al protagonista con la chava y de pronto dice, ¿y cómo los vamos a superar? Y de pronto, pum, llegan sus amigos. Exacto. Sí. La escena que se enfrentan a los beisbolistas. Ajá. 3 contra Ajá. 12, 13. Sí, ellos traen bats. Llenos de bats. Ajá. No, No, les pero ganamos. aparte de todo, se separan para llegarles por Ajá, atrás. exacto. ¿no? Para llegarles por atrás Sí. y los van eliminando de atrás para adelante, Sí, ¿no? te quedas de ¿cómo, no? ¿Cómo? Ajá. Tiene muchas anclas, ¿no? Sí. Cojea de muchos lados, pero ahí también hay que decir
hay unas combinaciones bien extrañas, estéticas padres ahí. Ajá. O sea, como medio futuristas, ajá, ¿no? O sea, parece un universo distópico exacto, raro. Steampunk, ¿no? Ajá. O sea, como que es un... Yo sí me creo que sería como el pre Blade Runner, ¿no? O sea, literalmente, o sea, menos futurista, pero ya con esa esencia. A ver, a mí sácame de una duda, sin albur. ¿Por qué este güey odiaba tanto a los Warriors? No lo entendí. A ver, explíquenme. O sea, en la película no te lo dicen. A mí me gusta eso porque es, si lo trasladamos a la realidad, es esa idea de odiar por odiar, ¿no? O sea, pero esa es tu suposición, ¿no? Yo digo, ¿no? Porque voy a contar una anécdota rapidísima. ¿Hablando de odios? Hablando de odios. No. Una vez, arreglamos mi casa, bueno, en la fachada de mi casa pavimentamos bien porque todavía tenía terracería. Y entonces un día apareció en la banqueta donde acabamos de poner cemento, aparecieron un como dibujito, ¿no? Se nos hizo bien raro y bueno, yo lo volví a tapar, ¿no? Volví a poner cemento porque seguramente dije, alguien ha de haber pasado, vio el cemento fresco y dejó ese dibujito, ¿no? Pues al día siguiente volvió a aparecer ese mismo dibujito. O sea, vuelvo a hacerlo una tercera vez y vuelve a aparecer ese dibujito, pero cuando lo estoy tapando, se acerca un tipo y me dice, no lo borres, dice, es la protección de la colonia. Y yo me quedé así, ¿what? Sí, me dice, porque si no lo tienes, te pueden venir a robar. Y yo, ¿pero quiénes lo pusieron? No podemos decir. Y que ¿no? te lo pones de tatuaje en las nalgas. Nadie me la roba. Ahora lo traigo de playera todo el tiempo. Oye, pero qué historia, qué curioso. O sea, y lo trasladamos a los guerreros, o sea, esa idea de buscar territorio por el hecho de tener un lugar donde controlar, ¿no? Y entonces, bueno, yo platicando así con los vecinos, no sé qué, resulta que había una pandilla, no voy a decir su nombre por cuestiones de seguridad, claro. Pero resulta que había una pandilla que estaba peleada con la de la otra colonia, y entonces cuando yo les pregunto, ¿pero por qué están peleados? No sabemos. ¿Y desde cuándo tiene el pleito? No, pues ya tiene desde que los papás de sus papás eran chavos, ¿no? O sea, desde los 80. Como los Capuleto y los Montes. Algo así, ¿no? Sí. Algo así. ¿Y por qué surge esa disputa, no? No, pues no sabemos, ¿no? Como la de los García contra los López. Ándale, ¿no? Sí, también. con las películas de Pedro Infante. Y entonces, pues, realmente yo creo que ni ellos sabían por qué odiar a los. Fíjate, yo no lo había visto de odiar por odiar, ¿no? Yo lo había sentido como, hay un testigo. Ajá, exacto, yo también hacía esa pues, razón. Culpo a los Warriors con todo, ¿no? Así como... O sea, pero cuando el güey mata al líder, a Cyrus, ¿no? sí. Al Cyrus, ¿sí? ¿no? Y de pronto dice, fue uno de los Warriors, ¿no? O sea, pero se nota que ya le traía odio. O sea, yo también así, ¿eh? Yo también sí, qué raro. Yo lo interpreté en el sentido de disparo y me doy cuenta que un Warrior me está viendo. Me vio que y yo justo lo hice. Por eso quiero que los eliminen de volada. Ajá. Porque son los únicos testigos. Ahora, mi otra duda es, ¿por qué este güey mató a Cyrus? O sea, eso tampoco es... Exacto, habiéndose lanzado un discurso de que nosotros vamos a controlar esta ciudad, o sea, les estaban haciendo el ofrecimiento más grande. ¿Acaso era un policía? Mira, fíjate. Bueno, pero también habría que decir que eso tiene mucha relación con la realidad, porque cuando se hace algún movimiento social así de fuerte, siempre hay alguien que lo destroza por destrozarlo. Sí, de acuerdo. Y si nosotros revisamos las izquierdas, en las izquierdas también hay gente que solo odia por odiar. De acuerdo. El mal anarquismo, ¿no? En el sentido acuerdo. de no entiendo el anarquismo, me digo anarquista y destrozo todo. Sí, de acuerdo. ¿No? Yo creo que representa eso. De acuerdo. Los lados más radicales con menos razonamiento, pero que quieren estar ahí y que tienen que estar ahí. Hablando de cosas inverosímiles, la escena de la mujer policía en la banca. Sí, claro. No, todo lo que se tardó la patrulla en llegar. Como la esposa, ¿no? Sí, que lo esposa. No, inverosímil. Llega con las Lizzies o las Lacys, no me acuerdo cómo se llaman. Las Lizzies, como 8 disparos les echan adentro de la casa. Ninguno le da. Ninguno le da a nadie, ¿no? Incluso otra inverosímil. Que le haya atinado con la daga en la mano de la pistola y el disparo que dio no le haya dado a nadie. Le haya dado. Sí. O sea, en el momento yo me dije, o sea, le disparó logró vencerlo, pero el disparo va a salir desviado y le va a dar a la chava. Y ni eso. Sí. Oye, esa parte donde los Warriors son buenos. No.
somos los mejores. Ay, no puede ser. Es que por eso está chida la película, porque claro. tiene un montón de momentos o sea, así son que- clichés. Sí, claro. Sí, ¿no? sí. Cuando agarra las botellas, ¿no? Y Ah. empieza, Warrior, vengan a jugar. ¿no? Que es precisamente la escena que dicen que está catalogada como una de las mejores escenas improvisadas. Claro. Sí, Incluso sí. cuando nosotros éramos jóvenes, el rumor que se expandió por todos lados decían, es Sean Penn ese güey que sale ahí. Todo el mundo pensaba que era Sean Penn. Órale. Sí, en aquellos años se decía, y no es, desde No. luego, pero bueno, se parece, ¿no? Sí, se parece. Y con todo, tiene cosas bien padres. Sí, ¿no? sí. La sí, música sí. está padre. Sí, Claro. sí, la No, música. el La inicio. locutora de locutora, radio. sí. Que ahí es donde entra Quentin Tarantino, porque Quentin Tarantino retoma esas partes. Ustedes se acordarán, cuando vieron Pulp Fiction, hay una escena en la que Mia Wallace se acerca al micrófono. O sea, ese es homenaje a esta locutora, ¿no? Y en Jackie Brown hay una locutora en el radio que está diciendo, me parece que incluso hasta toma un fragmento de esas escenas de la locutora para ponerlas en Jackie Brown, ¿no? Entonces sí, o sea, Tarantino reconoce la grandeza de esta película, Sí, ¿no? y que no solamente yo creo que como se maneja la escena, sino lo que plantea, ¿no? O sea, dar señales a las pandillas a Sí, partir de poner claro. canciones, Exacto. el lenguaje codificado, o sea, Ujú. como que todo ese contexto, como toda esa idea, yo creo que también es muy, muy rescatable. Sí, claro, y muy verosímil. Esa idea de hacer tribus, ¿no? O sea, Ujú. hacer tribus que te identifiquen con algo. O sea, la vestimenta Sí, te claro. identifica. O sea, eres los beisbolistas o eres las lisis o eres el grupo que se visten con muy elegantes con Sí, sombrero. Los patinetos, ¿no? Los de los Ándale, patines. ándale. Que es la escena del baño, ¿no? Sí, La de la los- escena del la- baño. La de los Sí. Oigan, la otra, regresando a lo inverosímil, se bajan ella y él Sí. a las vías de Y no los metro, alcanza. y no los alcanza y se van caminando y ahí se da la escena romántica y ella le dice, es que casi quiero todo contigo, Ujú. o sea, te voy a dar todo en este momento, y él le dice, no, sigue tu camino. Ajá. Eso Swan, es- ¿no? Se ajá, llama el- Swan, ajá, Swan. Swan, Y el después de líder darle guerra. un discurso de, es que yo me quiero casar. Sí. Y quiero encontrar a la mujer de verdad. Ay, te quedas de Guau. órale, hasta Sí. moralino Exacto, salieron, ¿no? exacto. Todo un caballero, Sí. ¿no? Ajá. Sí. El chavillo es que yo no me sé los nombres de los personajes. El chavillo que es el chinito, el que Sí. no se Sí, incrusta el- con al que el lo que lo navajean. ¿no? Rembrandt. O sea, Rembrandt, o sea, él es el que pone las señales, ¿no? De Sí. que Ajá. van los Warriors y finalmente es el más controlado de todos, ¿no? Ujú. Sí, Es el más prudente. El más prudente. Ujú. Sí, ¿Quién lo diría? sí. El más joven y el más prudente. ¿no? Ajá. No, regresando a la escena del tren, ¿no? Que se echan a correr por las vías. El tren no frena, no se Ajá. frena en la Sí, estación. sí, Te quedas de, sí, ¿qué clase sí. de tren es ese, no? Sí. Vaya metro. Cuando éramos chavos también decíamos que era la película de los 9 perritos, ¿no? O sea, de 9 perritos te quedan 8, luego te Ah, quedan 7 y así. De hecho, el guión original era ese, que al final, se iban muriendo de a uno Ajá. por uno, los iban atrapando, se los llevaba la policía, y al final solamente quedara Ajax, ¿no? Ujú. Que me gusta su nombre, o sea, Ajax, ¿no? Sí, Como sí. de la Iliada, ¿no? Sí, De- sí. Ah, yo pensé que te referías al villano de Deadpool. Ajax, ¿no? Sí, es cierto. Pues sí, puede O, ser, o del jabón. o del jabón Ajax. y al final nada más quedara Ajax como que a intentar limpiar el nombre de los guerreros, ¿no? Pero sí, o sea, esta idea de que se van muriendo de uno por uno. Ujú. Sí. Pero ¿por qué tendría que ser más grande que Jesús? Pues yo creo que porque a pesar de que utiliza todos los clichés de la época, suma algo, suma todo este lenguaje, todo este código, siembra ese miedo, ¿sabes? El miedo de, sí, las juventudes son más que las autoridades, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Ajá. Era difícil en esa época hablar de comunismo. Era difícil hablar de de otras maneras de gobierno, otras formas de... Creo que eso, nos quedamos con eso y también que lo hace con una estética interesante. Lo hace muy interesante. Las Pero- luces de la montaña rusa Ajá. del Ándale, inicio son hermosas. ándale. Las luces que utilizan para todas las tomas de la locutora, ¿no? Que Ujú. está poniendo las canciones. Son preciosas. Sí. Todas las escenas de las calles de noche y las luces de la noche. Creo que estéticamente está muy bien. Por más que el guión sea el más cliché de los clichés,
mete cosas que de verdad son de pensar, ¿no? Yo me quedo con eso. Ideológicamente, digamos que la película simbólicamente manda el mensaje de que toda revolución comunista fracasa. Sí, pues de una forma u otra, ¿no? Sí, pero aparte, pues esta idea de, o sea, porque también fue censurado en Estados Unidos, ¿no? Sí, en los cines se encontraban las pandillas que querían ir a ver la película y dentro de los cines se agarraban a madrazos. A madrazos, ¿no? Y además pintaban las butacas. Y obviamente la quisieron retirar, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de esa anécdota de los Rolling Stones, que contratan a los Hell Angels, ¿no? Cuando estaban haciendo su super concierto. Y entonces esta idea de que las pandillas son lo peor, ¿no? Que solamente van a destruir, van a hacer... Porque cuando los Rolling Stones contratan a los Hell Angels, se hace ahí se arma la campal, ¿no? Oye, ¿y con qué canción? Están cantando Simpatía por el Diablo en ese momento. En el momento en el que empieza el desmadre, ¿no? Sí, y aparte, pues es una película de serie B. O sea, el director ni siquiera tuvo un éxito en toda su vida. Nunca imaginaron que iba a tener el éxito que tenía una película de esta naturaleza. Los actores no son conocidos, tiene un presupuesto de 10 pesos y aparte en esa época se daba mucho la idea de que las series B, las películas de esa naturaleza, inverosímiles, torpes, malas actuaciones, pues eran un hitazo para pasar, por ejemplo, en los famosos autocinemas, ¿no? Y creo que si no tuviéramos esta explosión de películas de serie B, de repente no tendríamos a los grandes cineastas que tenemos ahorita, porque por ejemplo, hay que recordar, no le pasó a este director, que ni su nombre me acuerdo, pero por ejemplo, no tendríamos las películas del Hombre Araña, que las del Hombre Araña son dirigidas por un tipo que se llama Sam Raimi. Sus primeras películas eran así, feas, horribles, o sea, vean Evil Dead, el Army of Darkness, y son tipo de Warriors, ¿no? Y sin embargo, pues terminó dirigiendo las del Hombre Araña, ¿no? Que pues, es una buena trilogía. Entonces, como película de serie B, creo que sí destaca bastante. Es que le podemos seguir diciendo. ¿Qué les pareció esa escena cuando ellos están a punto de llegar a la estación ya para subirse al metro y llegan los cuates del camión, ¿no? Y que se pasan corriendo. Sí. O sea, es increíble que no corran más rápido que el camión, ¿no? Y que aparte lleguen todos bien y se puedan trepar al metro, ¿no? Y justo cierre cuando ellos están subiendo, ¿no? Los enemigos están... No, hay... Toda la policía buscándolos, a veces los encuentran, a veces no. O, por ejemplo, los Riffs, ¿no? Que son la banda más grande y que no los encuentran, ¿no? En el sentido de así como... Y la banda más chiquita, que es la de los huérfanos, con ellos sí se encuentran, ¿no? Y que resulta ser la banda más grande de todas las con las que se encuentran, porque son como 40 sujetos. Digo, que no pelearan muy bien, pero... Oigan. Es que sí es cosas de analizar, o sea, los detalles de un cineasta, ¿no? Cuando te pasan la escena que se suben estos güeyes que van, que vienen de una boda y que se encuentran de frente con la chica y con Swan, y que te pasan la escena de los pies de ella, te das cuenta que trae zapatos de tacón. O sea, y cómo carambas corrió con esos pinches zapatos, ¿no? Sí, por el metro. y luego por el metro. Sí. Sí, totalmente. ¿No? Yo creo que a partir de los de Warriors empezaron a ver esos directores de continuidad, ¿no? Que les llaman así. Sí. De ¿sabes qué? En la escena pasada no llevabas esto, ¿eh? Sí. Entonces no lo puedes llevar ahorita. Oye, cuando le dice... ¿Y dónde conseguiste eso? Cuando la encuentra con la chamarra, le dice, me la robé. A ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? No. Sí, muchas cosas. Yo diría, o sea, también en el punto positivo, que si bien yo al inicio la comparé con Amor sin barreras, yo creo que al final el éxito que tiene y sobre todo ¿cómo decirlo? Esta forma en que nos llega la historia y cómo se nos presenta, o sea, yo creo que esta historia, comparándola de otra forma, es una Ilíada, una Odisea moderna. O sea, literalmente es como nos alejamos de nuestro punto de origen y tenemos que pasar por una serie de obstáculos para poder regresar a nuestro hogar, ¿no? O sea que Swan es Ulises. Ajá. Sí, y que yo creo que por eso también tiene un poco de éxito, ¿no? O sea, oye, perdón, y las Lisis son el canto de las sirenas. Exacto.
Es que los detienen, ¿no? Ajá. Sí. Sí, entonces yo, pues al verla y preguntarme, no sé, esta pregunta inicial, ¿no? De por qué esta película tiene esa popularidad, ese impacto, ¿no? Entonces yo creo que en parte se debe a que conecta con esa parte que todavía tenemos, ¿no? Con esa parte un poco de historia griega que tiene esta película. Cuando en el año 74, 75, a ver, había que revisar bien la fecha, cuando se salió El Exorcista aquí en México, es que las crónicas de los periódicos eran increíbles, ¿no? Que había mujeres desmayadas, que los hombres salían muy mal, que estacionaban ambulancias afuera porque afuera ya de la esperando. Y la neta, la película sí está... es fuerte. Pues es una película que yo todavía no puedo ver, la verdad. ¿En serio no has visto El Exorcista? No, cuando Daniel, yo era niño, me sorprendes. Cuando yo era niño, o sea, tenía como 6 años, la pasaron en la tele, la intenté ver y quedé traumado para toda mi vida, de verdad. Sí. Luego a los 12 años la intenté otra vez ver y no. A ver si algún día de estos me animo, pero yo creo que sí, no vas a poder dormir en 2 meses. Pero, o sea, puse el ejemplo porque pasó lo mismo con los Warriors. O sea, igual, o sea, no pasen la película, padres de familia, no dejen de ir, no dejen que sus hijos vayan a ver la película. Pues obviamente nosotros queríamos ir, claro, ¿no? Claro. Y cuando sales de ahí, pues sales así creyéndote la banda y estas cosas. Esa escena donde va la banda que va con su grabadora acá en el... O sea, así éramos nosotros, así andábamos nosotros en esa época, ¿no? Igual ponías tu grabadora, le comprabas pilas esas de las gordotas, ¿no? Y ya hasta que acababa la pila y ponías la música, ibas caminando por las calles. Eso era lo que pasaba en México. Pero al final lo que sucedió en México fue que se hizo estereotipo, porque surgieron esas bandas, sobre todo en las zonas más populares de Santa Fe, y surgen los Panchitos y estos grupos, y que sí, se dedicaron incluso a rayar las calles y a poner sus marcas. Pero después empezaron a salir películas aquí en México de esas... Muy chafas. Sí. O sea, que quisieron hacer algo como los Warriors y salieron cada bodrio. Si los Warriors tienen esas características, imagínense una versión mexicana, ¿no? Perro Callejero 2. Con Valentín Trujillo. Con Valentín Trujillo. Las de Valentín Trujillo, o sea, nada más, ¿no? Pero aparte, creo que también el éxito de esta película tiene que ver con que hubo como esta idea de que los barrios bajos, o sea, en donde más pegó fue Nueva York, ¿no? Donde están los barrios más marginales en la ciudad, Bronx. En el Bronx de Nueva York, en la ciudad más importante de Estados Unidos probablemente, en donde uno pensaría que es como en Los Simpson, donde todo está bien bonito y que el único que no le gusta es a Homero, pero realmente existen estas pandillas, pero no se habla de ellas, ¿no? Claro. Y entonces al momento de que sale esta película, pues es como cierta reivindicación, sobre todo porque, como dije hace rato, en el guión original hablaba sobre que la mayoría de las pandillas eran de raza negra, ¿no? Claro. Y entonces era como que esta idea de que le estaban dando su lugar a las personas que no lo habían tenido, ¿no? Yo creo que por eso tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Estados Unidos. Pregunta, ¿cómo cuántos kilómetros corrieron? ¿Quién sabe? Ay, ¿quién sabe? Pues se supone que, no recuerdo en dónde estaban, pero tenían que llegar a Coney Island, ¿no? Ajá. Sí. O sea, creo que estaban en el Bronx incluso, ¿no? Sí, estaban, o sea, es de extremo a extremo. Sí. Sí, pero lo que tú decías, Javier, y de veras, son cosas que el cineasta no puede descuidar. O sea, toda esa belleza de la noche se rompe cuando es la mañana. Qué escenas tan horribles las de la mañana, la de la playa, ¿no? La de la playa, sí. Pues... Y la frase cliché: nos gusta el mar porque nos recuerda a nuestra ciudad. Claro. Si se hicieron de Warriors aquí, ¿de qué extremo a qué extremo sería de la Ciudad de México? De Ecatepec no, al revés. Ecatepec sería el punto de llegada. Ajá. ¿Y la avenida? Y sería Constitución de 1917. Ándale. Sí, si querés Iztapalapa, no. No, ya sé. De Santa Úrsula a Ecatepec. Sí, yo creo que puede haber varios puntos, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, incluso desde la Villa hasta Pantitlán puede ser, ¿no? Ajá. O de Santo Domingo. De Santo Domingo, ahí por Metro CU, que son las zonas más rudas, hacia Tlanepantla. Ah, sí, totalmente. Pantitlán a Santa Fe. Pantitlán a Santa Fe. Uh-huh. Sí. Hay muchos. A ver, si fuéramos los Warriors, ¿quién sería cada quien? Ah, caray. Daniel sería Swan, definitivamente. Sí. Además es el líder natural que tomó el poder después de que el líder es asesinado, ¿no? Uh-huh. Sí, y tú serías Ajax porque lo quieres
derrocar y yo tú lo quieres quiero tener el poder. derrocar. Quiero el poder y Sí. aparte de todo, me gusta andar seduciendo chicas en el parque. ¿Tú quién serías, El Josué? chico de la música. Tú eres el de la grabadora. Ajá. Sí. Y Javier es el cowboy. El Yo cowboy. iba a decir el líder de los huérfanos, pero Muy bien. ¿Te parece Shaggy Disco? Shaggy. Muy bien. Pues Sale, eso fue. Oye, pero alguien nos recomendó esta película para que apareciera aquí. No vaya a pensar que realmente nos estamos mofando. Estamos haciendo un análisis, Exacto, ¿no? sí, estamos haciendo un análisis y muy sincero en el Sí, sentido de, sí. miren, esto sí nos hace ruido, pero tiene su cosa rica, tiene su cosa rica. Sí, es más grande que Jesús. Sí, es más grande. Sí, totalmente. ¿Tú la Sí. volverías a ver, Daniel? ya la he visto un montón de veces y la volvería a ver definitivamente. Yo también la he visto muchas ¿La veces. volverías a ver, Javier? Sí, la ¿Tú, volvería José? a ver. Sí, también la volvería a ver. Yo también la volvería a ver. Ya la he visto un chingo de veces. Pero bueno. Perfecto, Sale, pues Fue vámonos. de Warriors. Apaga tu FM y sintoniza Bigger Than Jesus y Helter Skelter Radio solo por YouTube o descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter y ayúdanos a difundir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando cuando queramos.